Dios les bendiga, aquí estamos de vuelta, aquí en A los pies del maestro, ya una vez resueltos nuestros problemas de carácter técnico, para darle continuidad a este su programa. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos desarrollando la temática referente a cómo enfrentar la quinta columna, cómo nosotros podemos quebrar la quinta columna, cómo podemos destruir, evitar, anular los efectos perniciosos. Porque nosotros tenemos que tener algo muy presente en medio de todas estas circunstancias, hermano. Y el elemento fundamental es que la finalidad de la iglesia, el objetivo de la iglesia, es poder avanzar y cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado. La quinta columna se convierte tal vez en el problema más doloroso. A lo largo de todas las epístolas paulinas, a lo largo de las cartas del apóstol Juan, de las cartas de Pedro, aún en las cartas pastorales, aún en la misma carta a los hebreos, nosotros nos damos cuenta que los apóstoles tuvieron que lidiar permanentemente con estas circunstancias. Divisiones dentro de las iglesias, falsas doctrinas dentro de las iglesias, advertencias y consejos pastorales a Tito y a Timoteo por parte de Pablo sobre determinados comportamientos que se puedan estar dando dentro de la iglesia y que pueden afectar el movimiento de Cristo. Entonces, todos estos aspectos nosotros tenemos que tratarlos. ¿Sabe por qué me río? Porque de verdad que el enemigo está molesto. De verdad que comprendemos la importancia de poner en evidencia la quinta columna. Amén, amén, amén. Estamos atravesando tiempos bastante cruciales. Estamos atravesando tiempos en donde la iglesia tiene que tener una identidad bien establecida. Estamos atravesando tiempos que marcan un antes y un después para la iglesia, para la dispensación de el Espíritu Santo en este tiempo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de los planes del Espíritu está que la iglesia se mantenga firme, porque creo que es el tiempo más crucial. Amén. Para la iglesia, lo que define a partir de aquí en adelante cómo la iglesia se va a comportar frente a las circunstancias. Y creo que una de las cosas que tenemos que tener bien claro, que nosotros no tenemos ni ideologías, ni filosofías, ni tenemos motivos particulares para dirigir una iglesia o para dirigir nuestra vida en Cristo. El motivo o la médula de la iglesia está establecida en la palabra del Señor. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, Benito, es el hecho de que cuando hablamos de la quinta columna, estamos hablando de circunstancias que no son ajenas a la palabra. Estamos hablando de situaciones que vienen, se venían viendo en otros tiempos o tiempos atrás, dentro de los ministerios, dentro de las iglesias. Veíamos pastores que sus mensajes no eran cristocéntricos, sus mensajes eran más motivadores que escriturales. Tenemos que comprender que Dios está cerrando ciclos, ¿verdad? Cerrando un periodo determinado y crucial para el después de la iglesia. Ahora vemos pastores más escriturales, vemos a las personas más apegadas a la oración, más apegadas al ayuno, más apegados a los principios fundamentales establecidos en la palabra. Entonces es importante comprender que la quinta columna, que más que verla como un hecho aislado de personas, es una corriente permanente, es un sistema que se venía filtrando dentro de las iglesias, dentro de las familias, que estaba minando, dividiendo y afectando el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a dar. Y vemos claramente que a través de los tiempos nuestra fidelidad se había desviado, nuestra lealtad a Dios se había desviado. Teníamos más fidelidad a nuestras emociones, más fidelidad a nuestros compromisos que a Dios. Teníamos más lealtad a nuestra conveniencia que a Dios. Ahora Dios
permite circunstancias como este tiempo, la pandemia y todo lo demás, para hacernos volver a Él y encaminarnos por esa senda que nos lleva al camino de la verdad, que nos lleva al camino de la santidad, para ir eliminando. ¿Qué hizo Dios, Benito? Una de las cosas que Dios hizo fue, porque habíamos hablado de los espíritus que estaban dominando, ¿verdad?, dentro de lo que es la familia y la iglesia. Porque yo siempre les explico a los estudiantes que hay 3 principios fundamentales: Dios, la familia y la iglesia. Pero si yo no tengo una buena relación con Dios, no tengo una familia saludable. Y si no tengo una buena relación con Dios, menos tengo un ministerio saludable. Y hay gente que se ocupa más por ser visto en un ministerio que por tener una relación con Dios y que por tener una familia saludable. Seamos conscientes, no hemos guardado el equilibrio entre todas las cosas. Mi relación con Dios es importante, mi relación con mi familia es importante y mi relación ministerial es importante, pero yo no puedo descuidar ninguna de las partes, ¿verdad? Y la quinta columna precisamente entra para golpear, para dividir y fraccionar estos principios fundamentales que me hacen ser un buen hijo de Dios y un buen siervo del Señor. Entonces, allí lo primero que Dios hace es que entra en una de las claves para destruir la quinta columna. Empieza a soplar. Aleluya. Cuando nosotros hablamos del soplo de Dios, es que Dios empieza a ordenar o empieza a direccionar el barco, por decirlo así. Empieza a neutralizar las acciones de la quinta columna, neutralizar las acciones satánicas, diabólicas, que quieran dañar estos principios medulares para la formación y para la firmeza de la iglesia, porque no puede haber una iglesia saludable si no hay hombres y mujeres que tienen una relación correcta con el Señor. Amén. No puede haber una iglesia saludable si no hay familias saludables. Y no puede haber ministerio. No puedo cumplir el llamado si yo no tengo una buena relación con Dios y si Dios no ordena todas esas áreas de nuestra vida de la cual nosotros nos habíamos desenfocado, nos habíamos desviado. Y la quinta columna había filtrado ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de independencia, de ese espíritu de sentirme ofendido, de sentirme herido y atacado. Esos espíritus de los cuales hablamos. Claro que sí. Ese espíritu de pasividad, ¿verdad? Pasividad para orar, pasividad para ayunar, pasividad para buscar a Dios, pasividad. Miles, como lo querramos ver, la quinta columna estaba minando nuestra vida en Dios. Cuando vemos ese espíritu de crítica, ¿verdad?, que estaba entrando en nuestras vidas, que la iglesia está mal, los hermanos están mal, o sea, todo lo veíamos mal y preferíamos ver los cultos por internet o preferíamos los cultos por la televisión. Empezaba a minar nuestra vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Porque como Satanás estaba entrando en nuestras vidas con engaño y estaba provocando rebelión en nosotros, nos estábamos muriendo como iglesia. Nos estábamos adormeciendo, acomodando y conformando con la quinta columna metida entre nuestra relación con Dios, entre nuestra relación totalmente con la desenfocados. Y totalmente desenfocados, creyendo que todo estaba bien. Entonces Dios tiene que soplar y tiene que mover las aguas como lo hizo en el Génesis. Dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía, el Meraepet de Dios empezó a soplar y a ordenar, a preparar la tierra para producir. Porque en el desorden y en el vacío, Dios no produce nada. No porque no pueda, sino porque no es el orden de Dios. Entonces Dios tiene que provocar. Cuando hay desorden, cuando hay vacío y cuando está moviéndose el ADN diabólico, satánico, la mentira, el engaño, la falsedad de Satanás,
entonces Dios tiene que provocar un nuevo comienzo, una nueva operación, tiene que provocar cosas que la palabra empiece a fluir, y es allí donde el Espíritu Santo empieza a preparar la tierra, porque antes de eso todo estaba desordenado y vacío. ¿Qué hizo Dios? Preparó esa tierra. ¿Y qué somos nosotros? Tierra, hermano. Amén. ¿Qué somos nosotros? Barro. ¿Qué somos nosotros? Eso mismo. Entonces el Espíritu Santo, como a la iglesia, tiene que empezar a moverla, a incomodarla, a desacomodarla y a poner el orden que Él necesita, y eso lo hace el soplo de Dios. Porque el barro, ese muñeco, ese hombre de barro sin aliento de vida, cuando Dios le da hálito de vida, es donde Él empieza a producir, empieza a hacer. Entonces, cuando la iglesia a través de los tiempos cae en rebelión, el pueblo de Dios cae en rebelión, en desobediencia, cae en engaño, cae en pasividad, cae en crítica y todo lo demás, el Espíritu Santo nuevamente empieza a operar. ¿Y a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Juan 20:22 que Jesús sopló para que recibiésemos otro estilo de vida diferente. La vida en principio empieza con el soplo de Dios, y la vida nueva en Cristo Jesús empieza con el soplo del Espíritu vivificante. Amén. Ese que da una nueva vida. Yo creo que en este tiempo Dios está soplando de los cuatro vientos para levantar ese ejército que ha estado dormido, que ha estado muerto, que ha estado desenfocado, que ha estado desalineado, para reposicionarlo. ¿Ve? Y en medio de eso, Benito va a hacer algo, el segundo punto, la segunda clave, va a ser una poda. Así es. Una poda constante, va a quitar personas desleales, va a quitar cosas de nuestro camino, va a desarraigar, va a destruir, va a cortar dentro de su iglesia, dentro de nuestras vidas, va a quitar todo lo que tenga que quitar para poder que ese soplo empiece a operar, porque lo que tú podas va a retoñar. Va a retoñar, así es. ¿Verdad? Lo que tú podas va a empezar a dar fruto, porque todo lo que estaba contaminando la quinta columna, Dios lo va a destruir. Amén. Y ese es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con gente descontenta, gente herida, gente amañada. Dios no trabaja con criticones. Dios no trabaja con independientes ni rebeldes. Dios no trabaja con ese tipo de corazones. Dios tiene que soplar y darnos, o podarnos y darnos un corazón nuevo y poner de su espíritu para que nosotros podamos continuar. Amén. Así es, queridos hermanos. Cuando nosotros nos damos cuenta y percibimos las quitaciones, nosotros verificamos lo siguiente. Muchos dirán, esta pandemia, algunos dirán, vino de la oscuridad, vino de las tinieblas, vino de esto, vino de lo otro. Lo que al final nos va a decir de dónde vino la pandemia es el resultado que ha operado en la iglesia. La iglesia se ha renovado durante este periodo. La iglesia se ha reenfocado durante este periodo. La iglesia ha vuelto sobre la palabra, ha vuelto sobre el Espíritu, ha vuelto sobre el mensaje de salvación. La iglesia ha vuelto sobre los fundamentos. La iglesia ha aumentado y ha incrementado su valor para decir lo que es pecado y señalar lo que es pecado, para señalar las cosas buenas y señalar las cosas malas. La iglesia se ha vuelto sobre eso. Nos hemos vuelto a la oración, nos hemos vuelto al ayuno, nos hemos vuelto a las escrituras, nos hemos fortalecido como hermanos, como hijos en Cristo Jesús. Hemos logrado ese propósito, porque si eso ha ocurrido en este periodo, entonces nosotros sabemos que el soplo del Señor lo ha hecho, porque perdimos la capacidad de poder hacerlo nosotros mismos sin la intervención sobrenatural de Dios. Uno podrá decir, esto es una tragedia, el mundo no volverá a ser el mismo, las situaciones no volverán a ser el mismo. Hermanos, hay algo que sí volverá a ser el mismo. La iglesia volverá a sus fundamentos. Volverá a los fundamentos de los cuales jamás debimos habernos apartado, de aquellos fundamentos que realmente definen nuestra identidad.
porque la identidad que teníamos no era la identidad de Cristo, no es la identidad que Dios nos dio, esa no era nuestra identidad. Los mensajes motivadores, los mensajes de prosperidad, los mensajes de entretenimiento, los seminarios, los conciertos, los paseos, las giras para conocernos, etcétera, etcétera, los festivales juveniles, etcétera, etcétera, esa no era nuestra identidad. Nuestra identidad era palabra, nuestra identidad era oración, nuestra identidad era predicación de la verdad, nuestra identidad era confrontación de las tinieblas permanentemente. Esa era nuestra identidad. No sabemos a dónde volverá el mundo, pero la iglesia sí sabemos a dónde va a volver. Va a volver a la senda antigua, la que jamás debimos haber abandonado. Entonces, ha sido positivo este periodo. El soplo del Señor ha obrado. No teníamos la capacidad de sacar a las quintas columnas. Es que la quinta columna había desaparecido como quinta columna y se había convertido en la única columna de la iglesia, sin que nosotros nos diéramos cuenta. Con ideas, con filosofía, con metodología, con sistemas aún estructurales y sistemas aún físicos y tecnológicos, nos habíamos convertido, la quinta columna había logrado su propósito, desnaturalizar la naturaleza de la iglesia. Y este periodo ha servido porque cuando hay un periodo de esta naturaleza, ocurre como los naufragios. Los primeros que saltan del barco son las ratas. Esos son los primeros que se van, porque dicen ya aquí no hay nada. Y los únicos que se quedan son los que tienen fe. Aquellas viejitas que tenía fe de que las cosas iban a cambiar, aquel viejito que tenía fe que las cosas iban a cambiar, aquel siervo que tenía fe que las cosas iban a cambiar, aquel joven que quería que las cosas cambiaran, que las cosas volvieran a la pureza de la palabra. Esos son los que se quedan y ahora nos encontramos de que en medio de esta situación, esos han sido el fundamento de la iglesia. Esos han sido los fieles, los leales, los que siguen orando, los que siguen intercediendo, los que siguen diezmando, los que siguen ofrendando, los que siguen haciendo la iglesia aún desde su casa. Lo que pasa es, Benito, que tenemos que comprender que cuando hablamos de quinta columna, bien lo ha señalado, ideología, filosofía, sistemas, etcétera, dogmas, tradiciones y demás, que son mandamientos de hombre, impuestos por hombre, del cual la iglesia no debe formar parte. ¿En qué sentido? Yo creo que Dios tiene un orden a través de los concilios, a través de las denominaciones, porque si lo vemos desde Hechos de los Apóstoles, Dios estableció columnas y directrices a través de Pablo, a través de Juan, y de Pedro y todo lo demás, pero el manual que rige la iglesia es la palabra. Amén, así y es. Creo que la palabra es bien clara en cuál es el fundamento de la iglesia. Cuando nosotros nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, nos dice cómo debe ser la iglesia amén. de Cristo, la iglesia fundamentada en la dispensación del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Cuando yo les enseño a mis estudiantes en el Instituto Bíblico, yo les enseño claramente que la doctrina de los apóstoles es la encarnación del Verbo, el nacimiento de Jesús, la vida ministerial de Jesús, la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que predicaban los apóstoles, era la doctrina de los apóstoles. Hoy como iglesia, antes de este tiempo de pandemia, nos habíamos desenfocado a doctrinas del yo-yo, o doctrinas ególatras, o doctrinas de prosperidad, doctrinas motivacionales, doctrinas que alimentaban más bien nuestras emociones y nuestros egos, lamentablemente, y sutilmente la quinta columna estaba desenfrenadamente expandida. Porque ¿qué es la quinta columna? La quinta columna son aquellas ideologías, filosofías que colaboran
con el enemigo. Amén. Para afrontar el objetivo de la guerra. Y aquí hay una guerra espiritual, claramente contra el alma, contra la iglesia. Y cuando estamos dándonos cuenta, nosotros mismos éramos la quinta columna dañando a la relación con Dios. No estableciendo oración, no hablando ni predicando la verdad, no predicando el plan de salvación, no hablando de cielo y infierno, sino más bien desenfocados hacia la llenura del ser humano, para que el ser humano se sienta bien, y no predicando el arrepentimiento, la conversión, no predicando el pecado. Amén. ¿Por qué? Para que esa quinta columna no se sintiera mal, no se sintiera herido, no se sintiera criticado, para que no hubiera rebelión ni nada. Pero cuando nosotros entramos en las claves para destruir la quinta columna, es donde Dios empieza a marcar cómo Él quiere el asunto y a golpear ese ego, y empieza con los ricos, empieza con los acomodados, empieza con la economía, empieza Amén. con la salud. Amén. Para decirte que aunque tengas plata, aunque tengas lo que tengas, necesitamos a Dios, necesitamos la salvación, porque hay un cielo, hay un infierno. Entonces nos vuelve a la iglesia la verdad. ¿Ahora qué? ¿Dónde están los diezmos? ¿Dónde están las ofrendas? ¿Ahora qué? Ahora hasta nosotros tenemos como líderes Amén. que encaminar el mensaje hacia a la Biblia, a la Amén. palabra. Aleluya. Entonces empieza el mover del Espíritu Santo, empieza Dios a podar y a destruir todos esos demonios. Amén. Que estaban sublevando la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra. Así es, y nosotros nos damos cuenta, hermanos, conforme a la palabra, para que veamos cómo a veces hemos pasado por alto la misma palabra del Señor y la experiencia del Señor, aunque el apóstol Pablo nos advierte que toda la escritura, todo lo que se fue escrito, fue hecho para nosotros, para nuestra enseñanza y para nuestro aprendizaje. Cuando se dio la esclavitud babilónica del pueblo de Israel, y luego el pueblo de Israel sale de la esclavitud babilónica, definitivamente el pueblo de Israel no podía regresar a Jerusalén de la misma manera como había salido, que era por haber sido desobediente, por haberse apartado del Señor, por haber caído en idolatría, por haber idolatrado aún por haber comulgado con las filosofías del mundo, por haber comulgado con las falsas religiones, por haber comulgado con demonios. Entonces Dios era necesario mandar al pueblo a la esclavitud babilónica, pero el regreso no podía ser igual. Son Esdras y Nehemías lo que tienen que ver ese Israel cuando regresa. Ese Israel que regresa no va a ser el mismo Israel que se fue en esclavitud. Tiene que ser un Israel transformado, un Israel que se vuelva a la palabra y que se vuelva a las leyes y que se vuelva a las enseñanzas de Moisés. Ese era el Israel que se había apartado. Por eso se habla en la historia bíblica de la reforma de Nehemías. Por eso se habla, imagínense cómo estaba el pueblo. Los amonitas y los moabitas habían convivido y se habían entremezclado con los israelitas y con los judíos. ¿Y qué representaba? La palabra les había advertido que no te mezclara con ellos. Pero ¿qué representa Amón y qué representa Moab? Representa decadencia, degradación, perversión sexual. Representa adoración a demonios, representa adoración a la riqueza, búsqueda de la riqueza, representa utilitarismo, representa consumismo, representa todas esas cosas, representa motivación. Hay otras formas de lograr las cosas, representa apartarse de todo lo que se llama Dios. Y Nehemías tiene que decir, no podemos seguir así. Tenemos que expulsar toda esa mentalidad, porque a veces pensamos, no, expulsaron a las personas. No, lo que estaban expulsando es lo que esas personas representaban, un sistema del mundo metido en el pueblo de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué no podemos regresar igual? Porque tenemos que echar fuera
toda filosofía, todo pensamiento de prosperidad, todo pensamiento de utilitarismo, todo pragmatismo, Humanismo. todo humanismo, toda tolerancia al pecado, toda insubordinación a la balanismo. autoridad, todo balán de profecías por causa de dinero. Todo eso tenemos que desecharlo porque no podemos regresar iguales. Entonces muchos han dicho y muchos pastores han señalado, definitivamente no será igual. Para nosotros tenemos que volver a los fundamentos de la doctrina de los apóstoles. Ese es el fundamento del cual no... ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara. Cielo, tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. No hay mutación en Dios, no hay transformación en Dios. Y la misma naturaleza debe ser la naturaleza de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y si la cabeza no varía, el cuerpo no varía. El cuerpo se mantiene firme en las mismas doctrinas. Aquí no es importante la moda. Aquí no importa la presión del mundo sobre la nueva moda, sobre la nueva era, sobre las nuevas formas de hacer las cosas, de que no persigan a la gente, no hablen de esto, no señalen eso, porque la gente se va a sentir. La iglesia no tiene que ver con eso. Nosotros estamos aquí para señalar la verdad, para señalar el camino, como bien señaló Carmen, para llamarle a las cosas buenas, buenas y a las cosas malas, malas, para advertirle que hay un infierno, que hay un cielo, que hay un juicio, que hay una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que todos tenemos que arrepentirnos y tenemos que volvernos a la senda. Es que tenemos que comprender que Dios va a quitar todo lo que quiera contaminar su iglesia, todo lo que tenga la actitud incorrecta, Dios lo va a podar. Nosotros tenemos que comprender que así como Dios está soplando para crear vida nueva, para crear matrimonios nuevos, para crear familias nuevas, para crear ministerios nuevos, iglesias renovadas, reavivadas, restauradas. Nosotros tenemos que comprender que Dios está creando las condiciones, la atmósfera, amén, aunque eso signifique para nosotros dolor. Una de las cosas que me llama la atención mucho a mí, Benito, es el propósito de los volcanes. Así es. Muchos de nosotros nos duele porque cuando un volcán hace erupción, destruye todo a su paso, todo lo vuelve ceniza. Pero el propósito, de cuando usted lo ve en su esencia y lo examina, el propósito real de ese volcán es destruir para generar vida. Así es. A la vista humana o a nuestra vista es algo destructivo y doloroso, pero a la vista de Dios es productivo porque está creando las condiciones para generar más vida. Entonces yo creo que nosotros debemos comprender que aunque este ha sido un tiempo difícil, es un tiempo de vida. Amén, es un tiempo de levantarnos de los muertos. Es un tiempo de despertar. Es un tiempo de ser en luz. donde Aleluya. Dios está podando, Dios está descontaminando de los tentáculos de Satanás su iglesia. Porque nosotros como líderes, como ministros, como hijos de Dios, hemos dejado expandir esas filosofías que no son de Dios ni conforme a su palabra, son pensamientos, actitudes, comportamientos humanos, carnales y hasta diabólicos, demoníacos, que estaban contaminando la iglesia. Entonces, en tiempos difíciles y en tiempos de apuro, Dios crea ese fuego, Dios crea esa circunstancia para revelar nuestra verdadera identidad. Es inaudito, Benito, como tú lo acabas de señalar, a la vista humana, que Dios nos lleve a un desierto para hacer morir toda una generación en ese desierto. Amén, amén. Y solo dejar pasar a dos o tres personas, 4 personas. De esa generación. De esa generación. 3 personas de esa generación. 3 personas, ¿verdad? Eleazar, Caleb y Josué. Y Josué, exactamente. ¿Verdad? Es inaudito que Él ame tanto a su pueblo y le permita pasar por esclavitud, conquista, dominio, servidumbre. Y uno dice, oye, pero qué Dios más malvado.
y no comprendemos que realmente no es un Dios malvado, es un Dios que tiene que provocar esas atmósferas para revelar Amén. nuestra verdadera identidad, para revelar nuestra verdadera actitud, porque cuando Él nos dice en Deuteronomio 8, dice, o el 12 creo que es, que te pasé por el desierto para que supieras lo que había en tu corazón. Si porque habrías de obedecerme. Dios prueba nuestra Guardar fidelidad, tus Dios mandamientos. prueba nuestra lealtad, Dios prueba nuestro corazón, y no lo va a probar cuando tenemos plata, cuando tenemos salud, cuando tenemos todo y todo está bien. Va a provocar la atmósfera, va a provocar las situaciones va a crear el fuego necesario para que salga mi verdadero yo, para que yo me dé cuenta que no oraba, para que yo me dé cuenta que no ayunaba, para que no sabía la palabra, que no leía la Biblia, que no estudiaba, que no me congregaba, que ahora necesito más a Dios que nunca, que mi familia pensábamos que todo estaba bien y anhelábamos tiempo, y ahora que tenemos tiempo nos estamos matando dentro de la casa. Amén. Que no hacemos devocionales, porque antes inventábamos mil excusas de trabajo y de compromiso, y realmente no era eso. Nada, es que era una quinta columna. En la iglesia, como tú dices, entretenidos en actividades, entretenidos y desenfocados en muchas otras cosas. A mí me encantan generar eventos en donde se predique la palabra, donde se ganen almas, en donde se haga la labor del Señor, porque eso es parte integral. Amén. Pero no es el todo. Yendo a ministerios a predicar donde no se tomaba el tiempo para orar, donde no se tomaba el tiempo para testimonio, ni siquiera para la palabra, donde no se tomaba tiempo para la palabra, cuando te decía: tienes 20 minutos para predicar, tienes 30 minutos para predicar, pero se anunció todos los eventos de la semana y del mes. Se permitió toda la danza, todos los especiales, se danzó todo lo que había que danzar. Y a la hora de la palabra no le dábamos lugar a Dios. Por eso que Dios lo que está limando es o lo que está podando es esa sublevación, Benito, a la autoridad de Dios y su palabra. Podemos decir que vamos a salir de esto con la muerte del show cristiano. Se acabó el show cristiano, hermano. Definitivamente el show cristiano murió. Ahora nos vamos a las cosas serias, a la predicación de la palabra y a la administración del Espíritu Santo. Es que los principios son claros. Nosotros tenemos que comprender que antes se veía en medio de nosotros, y generalizo, no estamos hablando de ninguna iglesia en especial, generalizo las competencias, quién canta mejor, quién toca el mejor instrumento, quién predica mejor, el espíritu de crítica. El espíritu de crítica. ¿Verdad? Por eso vemos la quinta columna metida allí. Porque cuando hablamos de la competencia, nosotros nos olvidamos de la palabra en Corintios, cuando Pablo escribe por el Espíritu, que nuestra competencia proviene de Dios, entendiendo competencia como capacidad o habilidad de hacer algo. Pero nosotros convertimos en la competencia en el sentido competitivo, y eso forma parte de la teoría económica de una sociedad consumista, de una sociedad capitalista, donde tenemos que competir para ver quién supera al otro, quién le gana al otro, y eso permite que no exista ética, no exista moral, porque el fin justifica los medios. Entonces, eso mismo lo hemos metido en la iglesia, pensando que así hacemos que los dones surjan. Los dones no surgen por competencia entre unos hermanos con otros. Los dones surgen por el Espíritu Santo. Leamos Corintios, es el Espíritu Santo el que da los dones. No dice que tenemos que competir los unos con los otros. Por eso es que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, porque tenían un espíritu de competencia producto de la filosofía griega y de la cultura pragmática romana. Es que no había un gobierno teocrático, amén, sino más bien un gobierno humano democrático. Amén. Dentro de una iglesia que debe ser teocrática. Amén. Bajo el gobierno de Dios, bajo los parámetros de su palabra que ya Él estableció. Y nos damos cuenta, Benito, que Pablo
eso no ha pasado ahora, eso ha pasado siempre. Por eso Pablo habló de las divisiones, por eso Pablo habló de los grupitos, Pablo habló de la competencia, Pablo habló de la filosofía, Pablo habló de la comezón de oír, Pablo habló de las doctrinas de demonios, de los espíritus de mentira hipócritas, amén, de los maestros de maldad. Todo lo que hemos venido hablando, Pablo lo dijo. Ahora nada más que se saca el término la quinta columna para poder comprender mejor cómo sutilmente Satanás ha querido dominar la iglesia. Satanás ha querido cambiar el enfoque de la iglesia y ha querido sublevar la autoridad. Ha querido quitar la autoridad de Dios y hacer hombres y mujeres independientes. Amén. Que no son independientes, en realidad son esclavos de las tinieblas. Eso es una falsa concepto de independencia. Piensa el ser humano que puede ser independiente bajo el dominio de Satanás. Es imposible. Simplemente bajo el dominio de Satanás solamente existe una esclavitud. La esclavitud del pecado del cual Cristo Jesús nos liberó. Entonces nos ha ocurrido como a la iglesia de los Gálatas en este tiempo. Habiendo iniciado con el Espíritu, terminamos en la carne arrastrado. Habiendo sido liberados, buscamos la esclavitud. Solo explicamos eso para comprender, amén, la importancia de destruir la quinta columna. Efectivamente. La importancia de destruir todas esas filosofías. De renovar nuestro pensamiento. De sacar de nuestra vida todo aquello que me haga ser un instrumento de Satanás, amén, para dañar el cuerpo de Cristo. Solo hemos expuesto esta situación para comprender que la verdadera iglesia de Cristo tiene un solo objetivo, la salvación de las almas. Amén. Porque fue el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. La misión de la iglesia es predicar el evangelio. Amén. Llamar al arrepentimiento, a la conversión, a una vida de santidad, a una vida en el temor del Señor, a una vida de consagración, a una vida de oración, de ayuno, de estudio de la palabra. Amén. Y eso es lo que ha provocado este tiempo. Los que somos entendidos en los tiempos, vamos a caminar bajo ese paraguas o bajo ese objetivo. Amén. No nos vamos a mover con la masa, ni nos vamos a dejar confundir por lo que está sucediendo alrededor o por lo que quiera todo el mundo hacer. Nosotros vamos a comprender que el manual que dirige la iglesia es la palabra del amén, Señor. Amén. Y vamos a volver al manual. Aleluya, para hacerlo conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué, Benito? Porque Dios no puede trabajar con espíritus independientes. Amén. Dios quiere gente que esté sujeta a la autoridad y bajo la cobertura espiritual, como a Él le agrada. Dios no va a trabajar con espíritus criticones, ofendidos o heridos, resentidos, descontentos, traumados. Dios no va a trabajar con gente en esa forma. Desleal, infiel a Dios y a su palabra, porque si la persona es infiel a Dios y desleal a Dios, ¿qué podemos esperar las iglesias y los ministerios de esa persona? Nada. O de esa familia? No podemos esperar nada, porque ahí lo que opera es un espíritu independiente, en donde viene entonces la pasividad. Amén. Llego a la iglesia a la hora que inició el culto y salgo antes de que se termine el culto, porque yo no voy a hacer nada, yo no voy a servir, porque yo estoy resentido, porque ponen a fulanito y no me ponen a mí, ponen a sultanito y a mí no me ponen, y empiezo a ver, y este predicó mal, y este anda así, anda así, y no ponemos nuestro enfoque realmente en lo que es. Y como decíamos, la quinta columna no solamente nos afecta a nuestra vida, sino contaminamos todo nuestro entorno y empezamos a envenenar, ¿verdad? Dios no va a trabajar con ese tipo de personas que están pasivas y que simplemente se dedican a cuestionar, a criticar, se dedican a dañar el cuerpo de Cristo. Dios no va a utilizar a personas criticonas, a personas que censuran
todas las cosas, que en vez de tratar de ayudar a la obra del Señor, lo que hace es tratar de dañar todas las cosas. Dios no va a trabajar con gente rebelde, con gente desobediente, con gente temeraria, contumaz. Amén. Dios no va a trabajar con gente que vive del engaño, de la mentira, de la falsedad, del juega vivo. De la doble moral y la doble vida. No. Aleluya. Ok, pudo haber sido, pero Dios está Y este ha sido soplando. un tiempo para volverse al Señor. Este es un tiempo donde Dios está soplando, Benito. Amén. Este es un tiempo donde Dios está podando. Es un tiempo donde Dios está creando fuego para crear vida. Es un tiempo en donde Dios quiere trabajar con gente dispuesta. Dios quiere trabajar con gente sana. Dios quiere trabajar con gente feliz, sana en el sentido espiritual, emocional, gente procesada por Dios, Amén. gente que se deja formar, capacitar por la palabra, Gente consciente de su identidad. gente firme en su identidad. Amén. Para el Señor. No que hoy amo a Cristo y mañana sirvo al mundo. Hoy amo a Cristo y mañana sirvo a las tinieblas. O ando cogiendo No. de que voy a buscar la verdad, cuando la verdad la tenemos al frente. Entonces una persona que no se deja llevar, que sus oídos espirituales han sido entrenados para discernir entre lo bueno y de lo malo, entre la mentira y la verdad. Entonces, al ser entrenado, no se deja confundir y no se deja arrastrar en una dirección y en otra. Ese periodo ha debido servir para fortalecernos en ese aspecto. Yo creo que nosotros como iglesia, como hijos y siervos del Señor, debemos empezar a construir iglesias saludables en este tiempo, porque es lo que Dios quiere. Iglesias comprometidas con predicar la verdad y llevar la luz de Cristo, reflejar la luz de Cristo. Iglesias, hogares, familia, iglesias comprometidas con restaurar familias. Iglesias comprometidas con restaurar la relación del ser humano con Dios correctamente, no bajo los principios de que yo no te voy a decir nada, aunque sé que andas en pecado, aunque sé que está mal. Ya esos tiempos deben de quedarse atrás. Amén. Debemos volver, como dices tú, Benito, a la senda antigua, y debemos empezar a enseñar sobre la fidelidad y la lealtad a Dios. Debemos empezar a enseñar, ¿verdad?, la cultura de fidelidad, la cultura de la iglesia en la identidad correcta con el Señor. Y un aspecto, agregando dentro de los cosas, se debe acabar el concepto de la política cristiana. No hay política dentro de la iglesia, hermanos. Explícame lo que es política. Entonces, cuando hablamos de la política, muchos lo dicen muy románticamente, es el arte de gobernar. Hermanos, busque la política dentro de la Biblia. No existe la política dentro de la palabra del Señor. Dentro de la palabra del Señor existe ser entendidos en la palabra del Señor y ser entendidos en los tiempos y amar a Dios sobre todas las cosas. Eso me lleva a una relación correcta con mi prójimo y a una relación correcta con mi semejante. Yo no trato de alcanzar el poder, porque yo reconozco que el que da el poder es Dios. Así que yo no hago cosas para alcanzar el poder. Yo no hago cosas ni diseño estrategia para capturar determinados pastores hacia mi causa. Yo predico la verdad, yo predico y enseño la verdad. Yo no hago reuniones y maquino. Cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor y nos vamos al Nuevo Testamento, no hay fisura entre los apóstoles. Ni siquiera cuando el apóstol Pablo, que se llama a sí mismo el abortivo, se presenta y viaja a Jerusalén y se encuentra con Pedro y se encuentra con Juan, nosotros nos damos cuenta en el Nuevo Testamento, en el Concilio de Jerusalén, no hay fisura. No hay fisura entre los apóstoles. No hay política entre los apóstoles. No hay estrategias para ver cómo le quiebro el argumento a Pablo y cómo destruyo el argumento de Pedro. No existe eso. Es más, existe confrontación y existe un amor fraternal a tal punto que Pablo puede corregir a Pedro y Pedro acepta la corrección. Eso antes de la pandemia era algo imposible de ver. Ahora en este periodo, creo que los corazones ya tienen que estar lo suficientemente humildes para aceptar la corrección cuando nos apartamos de la palabra. Entonces, eso es algo fundamental que nosotros tenemos que empezar a erradicar.
esa diplomacia, ese concepto de diplomacia cristiana. No existe la diplomacia cristiana. La diplomacia cristiana se hacía mediante cartas. Léanse las cartas Paulina y busquen allí donde hay diplomacia cristiana. No hay diplomacia cristiana. Hay verdad. Esto está mal y esto está bien. O se corrigen o pasa esto. Bueno, punto. Bueno, creemos, Benito, que Dios está podando. Amén. Dios está descontaminando lo que nosotros, no Él contaminó. Nosotros lo contaminamos con nuestro humanismo, con nuestro pecado, con nuestra carnalidad, con nuestra inmundicia, con nuestra doble vida, con nuestra doble moral, Amén. con nuestra iniquidad. Porque la confusión no es de Dios, es de nosotros. Amén, Como dijo aleluya, Daniel. aleluya. Somos nosotros los que no Estamos hemos sabido confundidos, nosotros somos obedecer la confundidos. verdad de la palabra. Amén. Entonces yo creo que nosotros tenemos una nueva oportunidad. Amén. Yo creo que se cierran algunos ciclos, ¿verdad?, que estaban mal y se abre una nueva oportunidad para que demos fruto en nuestro comportamiento, para que nosotros demostremos el dominio de la naturaleza divina. Amén. En nosotros, en nuestra familia y en la iglesia, para que podamos ocupar el puesto que nos pertenece, que Dios nos ha dado como hijo y como siervo. Porque yo cuando el Señor nos daba el lema del año 2020, yo decía, Señor, pero ¿cómo tú hablas? Eso fue en diciembre. En diciembre. ¿Cómo tú hablas de reposición? Porque tú hablas de reposición. Ahora estoy comprendiendo Que era volver. que es volver a tomar la posición. o a ocupar el puesto que nos Aleluya. pertenece. Amén, Y aleluya. de verdad que estoy impresionada en todo lo que Dios nos Así es. ha Alineamiento, direccionamiento, orden. Aleluya. no, estamos impresionados porque Dios quiere que su iglesia vaya más allá, Así que es. trascienda en su identidad en Amén. Cristo. Y creo que este tiempo es para afirmar nuestra identidad y Correcto. para mostrar nuestra fidelidad a Dios, nuestra lealtad a Dios y caminar a la luz de la palabra. Caminar, ¿verdad?, en los principios básicos, sencillos, no complicados. Y no estemos buscando revelaciones. Amén. Ya Dios reveló su palabra, ya Dios reveló lo que Él quiere, ya Dios reveló su plan. Caminemos en Él, marchemos y andemos y vivamos en Él y estaremos a paz Amén. con Dios. Así es. Estaremos en la relación correcta y nuestro matrimonio cambiará, nuestra familia cambiará y nuestro ministerio fructificará, florecerá. Yo creo que vamos a ver, Benito, aunque no parezca, Amén. vamos a ver retoñar, Amén. vamos a ver florecer talentos, dones, carácter, personalidades, gente que antes estaba en el anonimato, Benito, Amén. que nosotros ignorábamos, pero que estaban en el plan de Dios y Así que es. estaban en el silencio, en la recámara secreta con Dios. Dios la va a sacar a la luz, Amén. ¿verdad? Y muchos de nosotros que cometimos errores, que estábamos desenfocados, Dios va a empezar a hacer cosas nuevas, cosas maravillosas, cosas mejores. Amén. Yo sé que Dios es experto en glorificarse en estos tiempos, Así es. para que la gloria no sea del hombre ni Sino del de Dios. sistema del mundo, Aleluya. sino de Dios. Así que, Aleluya, Benito, gloria a Dios. se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Amén. Tuvimos algunas situaciones técnicas, pero de seguro mañana estarán todas corregidas. Amén, así es. ¿Verdad? Y agradeciendo al Señor porque ellos sabemos que todo es el plan del enemigo, pero nosotros somos entendidos en De el los tiempo tiempos. y no nos vamos a dejar. Así que le damos gracias al Señor por los que se conectaron con nosotros, los que están con nosotros, y le damos gracias al Señor también por los que los reproducen Exactamente. después de nosotros. Le damos gracias al Señor por el pueblo de Dios, por el ministerio Jesucristo, Imperio de Vida y todos los JV que están firmes en el Señor, perseverando Amén. en la oración, en la búsqueda, en el estudio de la palabra. Y a cada uno de ustedes, destruyamos esa quinta columna, Amén. destruyámoslo, permitamos que el Señor, ¿verdad?, sople, Aleluya. permitamos que el Señor nos pode. Exactamente. Permitamos que el Señor cree ese fuego que destruya
todo lo que tenga que destruir para nueva Quite vida. toda impureza. Que descontamine. Amén. Permitamos al Señor, ¿verdad?, que nos use de una manera correcta. Amén. Y así nosotros podamos entonces enseñar a otros lo que es la sana doctrina, la fidelidad y la lealtad al Amén. Rey de Gloria. Así que Tiene bueno, un tema permanente, el tema permanente de la sana doctrina, el tema permanente de Pablo, el tema permanente de Pedro y el tema permanente de Juan en todas sus cartas, la sana doctrina. Y muchas veces antes de este tiempo sentían que todo aquel que hablaba de la sana doctrina era un anticuado y un desfasado. Aburrido. Y era un aburrido. ¿Por qué? Porque la sana doctrina dice no trae nada nuevo, no trae nada nuevo. Bueno, hermanos, en este tiempo ahora sabemos que lo único es la sana doctrina. Todo lo demás puede faltar, pero la sana doctrina es lo que define nuestra identidad como iglesia. Bueno, hermanos, llegamos a los tiempos finales de lo que es el programa A los Pies del Maestro, agradecidos con el Señor, y nos vemos Claro. mañana a partir de las 8 de la noche para culminar este tema tan interesante que el Señor nos ha regalado para destruir toda confusión del diablo, Amén. todo tentáculo de las tinieblas para tratar de dañar a su iglesia. Pero les recordamos, Jesús dijo, las puertas del Hades No no prevalecerán prevalecerán contra contra la la iglesia. Así que se despide de usted su pastor y amigo Benito Cañate. Y su pastora y amiga Carmen de Cañate, aquí en A los Pies del Maestro Live. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Así que acompáñenos en la noche de mañana a las 8 de la noche, donde vamos a darle culminación a este tema de singular importancia. Dios les bendiga y los esperamos mañana.